sentimos y el modo en que nos comportamos, por supuesto. Y está el caso del pesimista y el optimista, o al revés. Una empresa fabricante de calzado, interesada en ampliar sus mercados, envió a 2 representantes suyos a una ciudad muy lejana, muy alejada del resto de la civilización. Los mandó a hacer una inspección de mercado. Los 2 llegaron el mismo día, hicieron el mismo recorrido, cada quien por su lado, pero hicieron el mismo recorrido, captaron la misma realidad. Cuando llegó el momento de enviar el reporte, uno de ellos mandó este mensaje: nulas posibilidades de negocio. En esta ciudad la gente no usa zapatos. Cuando el segundo envió también su reporte de inspección de mercado, su mensaje decía: excelentes oportunidades de negocio, le podemos vender zapatos a todos. ¿Se dan cuenta? Vieron o captaron la misma realidad, pero tuvieron una muy diferente percepción, una muy diferente interpretación de las cosas. El modo en que vemos psicológicamente las cosas o las circunstancias determina el modo en que pensamos, el modo en que sentimos y el modo en que nos comportamos. La manera en que ves las cosas te genera motivación o frustración. Reenfoque positivo, voltear la escalera. El trabajo es muy pesado, dicen algunos, ¿sí? Sí, lo creo. A mí me tocó verlo allá en la zona norte del país con los trabajadores de perforación de Pemex. Trabajo, lloviera, hiciera calor, a veces 40, 43, 44 grados de temperatura ambiental, y ellos tenían que estar jalando fierro. A veces en la madrugada 0 grados centígrados o menos 2 grados centígrados, tenían que estar jalando fierro. Sí, es un trabajo físicamente pesado. Y algunos me lo decían, pero yo les decía, sí, nada más que es más pesado. Sí es pesado a veces el trabajo, pero hay algo que es más pesado, ¿verdad? Es más pesado no tener trabajo o no poder trabajar. Tengo muchos problemas en mi trabajo, ¿sí? Eso significa que tienes trabajo, porque hay quienes no tienen un solo problema de trabajo. ¿Por qué? Pues porque no tienen trabajo. Tengo que lavar los trastes, dicen algunas señoras, o muchachas también, ¿verdad? Sí, eso significa que tuviste alimento que comer y trastes en qué comer. Hay quienes no tienen ni lo uno ni lo otro. Tengo que pagar el impuesto predial. ¿Qué significa? Tienes una casa propia, porque si no fuera tuya no tendrías por qué pagar impuesto predial. Un dolor de apendicitis es algo muy malo. Sí, es cierto, es algo muy malo. Un dolor difícil de sobrellevar. Pero si trato de verlo desde otro ángulo, es decir, si volteo la escalera, entonces mi actitud será ¿de qué? De gratitud. Gratitud porque fue una señal que me avisó a tiempo. Y digo a tiempo porque no es un dolor fácil de sobrellevar. Si fuera un dolor fácil de sobrellevar, a lo mejor con una pastilla, ¿verdad, Alfredo? Me quito el dolor y me olvido. Pero si me olvidara de ese dolor o de ese síntoma que me está reflejando un problema, entonces lo más probable es que se agravaría y entonces ya no me habría obligado a ir al hospital. ¿Y qué habría pasado? La mayoría, sin ser médicos, sabemos, ¿verdad? Lo más probable es que se habría reventado ese divertículo, ¿así se le puede llamar? Así es. Y entonces se hubiera reventado, me hubiera causado una peritonitis y quién sabe si lo hubiera migrado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que determina que personas con desventajas significativas, como las que vemos aquí, desplieguen vidas realizadas y se conviertan en modelos de excelencia, mientras que otras con mejores oportunidades y ventajas terminan sumiéndose en la frustración, la depresión y el derrotismo? La clave, creo yo,
La clave para desarrollar vidas felices, apasionadas y productivas está en recomponer nuestros filtros perceptuales, es decir, los paradigmas que determinan cómo vemos las circunstancias que la vida nos plantea y cómo respondemos al respecto. De cómo lo vea, de cómo lo significo, es como voy a responder a ello. Buena suerte o mala suerte, mala suerte o buena suerte. Dependiendo de cómo lo vea yo, es como voy a responder. Rompe tus paradigmas o tus paradigmas se romperán a ti. Antes de continuar, vamos a hacer una breve dinámica, muy breve dinámica. Para eso necesito un voluntario, un concursante. ¿No hay? Ya me desanimaste. Maestro, ¿no podría poner la otra diapositiva donde está la visita? Por supuesto que sí. Debe invitar a cómo. ¿Esta? Sí, esa. Ya me pasé para acá. Un concursante. Ok, tenemos aquí a Liliana. Aquí tenemos 6 vasos, bueno, hasta ahorita hay 5. Acá está el sexto. Tal vez alcancen a observar que estos 3 primeros tienen agua y estos 3 están vacíos. El desafío para Viridiana es que moviendo un solo vaso pueda hacer que cambie el orden, de tal forma que queden intercalados, uno con agua y uno vacío, uno con agua y uno vacío, uno con agua y uno vacío. La condición es mover un solo vaso. Adelante. ¿Intercambiar un solo vaso o nada más? Mover un solo vaso para que queden intercalados, uno con agua, uno vacío, uno con agua, uno vacío, porque ahí están 3 con agua y 3 vacíos. La condición es que solamente pueden mover un vaso. ¿Vale? ¿Ya lo resolviste, Rosa? ¿Pudiera ser lo que yo quisiera con ese vaso? ¿Cómo hago? La condición es mover un solo vaso. Entonces yo hago esto. Aplauso para Viridiana. Ah, ok. ¿Así era, Rosa? Se estaba tardando un poco, ¿verdad? Es que lo pensé, pero dije. Y tal vez algunos, sí. ¿Por qué lo pensó? O sea, ¿qué pensaste? Dije, ¿y si echo el agua? Ah, pero antes de eso, o después de eso, ¿qué dijiste? Si echo el agua, pero como Sí, tal. sí echo el agua, estoy moviendo el agua, pero voy a pasar por ahí el agua, pero dije, Algo te decía que así no, ¿verdad? no, tenía miedo de hacerlo porque dije, ¿y si no? Tenías miedo de gastar tu cartucho. Sí, algunos tal vez dirían, Cambio. pues tengo que. Les cuesta un poco de trabajo saber que este es mover un vaso. Es la condición, mover un vaso. Pero algunos no quieren levantarlo, sino dicen así, y así no se puede. ¿Verdad? Eso es romper paradigmas. Eso es romper paradigmas. Muy bien. Esto es algo que quiero que le pongan mucha atención. Rompe tus paradigmas o tus paradigmas te romperán a ti. Paradigma de la pasividad versus paradigma de la proactividad. ¿Se acuerdan que hace rato cuando Alondra y Hugo hablaban de su caso de voltear la escalera? Yo les dije, en el caso de los estudiantes, más bien es un caso de proactividad. En el caso de los maestros son los que tendrían que voltear la escalera. Bueno, aquí estamos hablando del paradigma de la pasividad, paradigma de la proactividad. Los pasivos quieren resolver todo, pero ellos ahí en la colonia deberían de hacer esto, Carmelita, porque mira, está mal y que hay mucha basura y que esto y que lo otro.
Sagrario, mira que aquí en Veracruz, las calles, que esto, que lo otro. Los pasivos quieren resolver todo, pero no hacen nada. Lo más grave de todo es que continuamente se enfocan en el punto negro. No me acuerdo si lo expliqué la vez pasada, en las 2 ocasiones anteriores que he estado aquí en Ipona, pero yo le puse enfoque del punto negro, derivado de que cuando yo era maestro de bachillerato, lo fui 4 años, en mi clase de redacción, tocaba mucho, le buscaba siempre a los temas la parte motivacional y la parte precisamente de superación o transición de paradigmas. Y entonces yo les hacía este ejercicio a los grupos que me tocaron desde esos 4 años. A la vista de todo el grupo, yo agarraba una hoja blanca como esta que tengo aquí y ellos me veían que yo ponía un puntito negro con un bolígrafo. Y luego me acercaba con un estudiante y le decía, por ejemplo, Tony, ¿qué ves aquí? Como me había visto poner el punto negro, entonces él se quedaba mirando, se sonreía y me decía, un punto negro, profe. Y yo le decía, a ver, observa bien. Se volvía a sonreír y decía, sí, un punto negro. Y sí, efectivamente hay un punto negro, ¿verdad que sí? Pero también hay mucha área blanca. ¿Y qué hacía el estudiante con esa área blanca? Lo mismo que hicimos con el aire del vaso, ¿se acuerdan? Simplemente no lo tomamos en cuenta. Los pasivos así son. Solamente se enfocan en el punto negro. Ellos quieren resolver todo, pero no hacen nada. Y cuando se dan cuenta que hay alguien que está tratando de resolver, no se fijan en todo lo bueno que esa persona está haciendo, sino que tratan de buscarle a esa persona el punto negro. En el caso de ellos, de los profesores que dicen que luego los profesores no imparten las clases, sí hay maestros que te toman que son nada, y se enfocan en el punto negro. En cambio, los proactivos, como ya lo decíamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dije de Noé? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dije? ¿Teresa? Que cuando hizo el arca no No estaba lloviendo. ¿Qué quise decir con eso? Se adelantó, no se esperó a que ni siquiera Fue proactivo. fue proactivo. Y obvio, hay mucho más que decir de proactividad, pero no es el tema, no es el caso. Paradigma de la indefensión aprendida. Martin Seligman, un insigne psicólogo, hizo un experimento con perros. Puso a 2 perros parados sobre una plataforma que estaba electrificada. De pronto le daba choques eléctricos y los perros buscaban la forma estaban en una caja, en una celda, en una reja. Los perros buscaban la forma de abrir la puerta, moviendo una palanca o jalando por acá, para poder escapar de ese dolor, de esa tortura, pero no lo lograron. Después de un tiempo los perros se dieron cuenta que hicieran lo que hicieran, no podían librarse de ese dolor, de ese sufrimiento. En la segunda etapa del experimento, el Martin Seligman puso a ese perro, a uno de esos perros, pero ahora con una palanca para poderla activar, abrir la puerta y salirse de ahí y escapar del dolor. El perro no hizo ningún intento. Esto es muy parecido al caso del elefante que al ratito vamos a hablar. El perro ya no hizo nada, y a ese fenómeno Martin Seligman le llamó indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Es una condición de un ser humano o de un animal, porque el experimento se hizo con animales. Es una condición de un ser humano que ha aprendido a comportarse pasivamente ante una situación que le es adversa, que le produce dolor, con la percepción subjetiva de que no puede hacer nada para cambiar esa situación. Denme ejemplos de la vida real, de la vida cotidiana. Casos de indefensión aprendida. El pueblo de México, por ejemplo.
tal vez, en algún grado, en algún aspecto, ¿verdad? Otro ejemplo. Yo siempre he dicho, esa gente que está en las casitas, ¿no? Que están a punto de derrumbarse, y van a ir a entrevistas y dicen, sí, pues estamos en pie, porque no se sale, ¿no? Porque A rentar, a pedir, a no sé, algo, ¿no? Porque aprendieron a comportarse pasivamente ante una situación adversa, porque subjetivamente ellos creen que no pueden hacer. ¿A dónde voy a ir? Hay un dicho, y yo lo repetí muchas veces, que habla de las mujeres. Cuando un hombre le pega la primera vez a la mujer, es culpa del hombre. Pero cuando le pega la segunda, la tercera y la cuarta, ya no es culpa del hombre, es culpa de la mujer. Es fácil decir eso, pero la verdad es que hay muchos casos de mujeres que viven este fenómeno psicológico, indefensión aprendida, porque después de mucho tiempo llegaron a crear el paradigma de que no pueden hacer nada. A donde yo me vaya me va a ir a buscar y me va a ir peor, y entonces mejor se resignan. Hugo. Puede ser como el caso de la rana con el agua caliente. Sí. Una rana, cuando se pone el agua a hervir, si echan a la rana, esta inmediatamente va a buscar la forma de salir del agua. Sí, brinca y se escapa. Pero si ponen el agua fría junto con la rana y la empiezan a calentar, la rana se va a acostumbrar hasta que su cuerpo ya no aguante y fallece. Sí. Y uno de los ejemplos que yo quería decir era cuando a un niño le empiezan a hacer bullying, empiezan de una forma tranquila, pasiva, desde insultos, desde empujones, hasta llegar a una agresión, pero ya el niño tiene un trauma de que no puede decir nada porque nadie le va a hacer. Sí, ya ni siquiera le dice a mamá, papá o maestra o director, ¿no? Sí, es un buen ejemplo. Sí. Muy bien, y hay muchos más, ¿eh? Muchos más. Reglas mentales, un mecanismo que activa nuestras emociones y sentimientos. Nuestras reglas mentales constituyen un mecanismo psicológico que activa nuestras emociones y sentimientos de forma inconsciente. Algunas personas se rigen psicológicamente por reglas que hacen que les sea muy difícil sentirse bien y demasiado fácil sentirse mal. En el fondo, toda alteración emocional en relación con otra persona tiene que ver con alguna de tus reglas. Alguna alteración emocional que tú tengas con otra persona, tu vecino, tu hermana, hermano, tus padres, tus hijos, tu pareja, tiene que ver, aunque no somos conscientes de ello, tiene que ver con tú o con nuestras reglas mentales. Cuando te enojas o te indignas porque alguien no te dio las gracias, eso tiene que ver con una de tus reglas mentales. Cambia tus reglas y cambiará tu forma de sentirte y tu forma de hacer sentir a los demás. ¿Okay? Paradigma del éxito y paradigma del fracaso. ¿Cómo se sabe, cómo se puede ver que una persona es una persona de éxito? Ayúdenme. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se ve? Es feliz, dice Perla. Trae un buen carro. Trae un buen carro. Se viste muy bien. Se viste muy bien. Yo creo que una persona de éxito es quien está bien consigo misma, en el sentido de que puede que no tenga un carro porque no le gustan los carros. Es tu hija, ¿verdad? Teresa, ¿Qué pasó? ¿ibas a comentar algo? No, que no necesariamente tiene que tener un carro, tiene que tener buena ropa para sentirse con éxito, Sí. ser feliz. El paradigma social dice que si una persona trae un buen carro o se viste bien, es una persona de éxito. No necesariamente. Yo comulgo más con lo que dicen ellas. Pero antes de ir a concretar esa parte, vamos a la contraparte. ¿Cómo se sabe
¿Cómo se puede ver que una persona ha fracasado o que es un fracasado? Pesimista. Pesimista. No solo eso, que aparenta algo que no es y siempre está diciendo, es que yo soy esto. Cuando realmente no lo es. Alfredo. Ahorita me hizo recordar, yo creo que no es algo cierto, pero es una historia. Ajá. De dos vagabundos que estaban abajo de un puente, pues, vestidos con harapos, un zapato de uno y otro de otro, la ropa sucia, bueno, como uno ve generalmente la mendicidad, ¿verdad? Y uno le decía al otro, oye, qué terrible te ves, mira nada más, qué miserable aspecto tienes. Y lo empieza a cuestionar sobre la forma en que él venía vestido y cómo se veía, greñudo, con barbas, etc. Y el otro se empieza a enojar y le responde y dice, oye, pero pues, ¿de qué? ¿Por qué me criticas si tú estás igual? ¿Estás igual? Y dice, no, ¿sabes qué? Porque yo toda mi vida quise vivir así, pero tú no. Wow. Sí, 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 definitivamente. Yo inventé otra historia que se refiere a, ¿cómo se llamó este magnate estadounidense que fue uno de los hombres? Rockefeller. Yo inventé la historia de Rockefeller y Gandhi. Rockefeller viendo a Gandhi y diciendo, mira, Gandhi es tan pobre que ni ropa tiene que comprarse. Y luego Gandhi viendo a Rockefeller y diciendo, miren a Rockefeller, es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces, en la película del Titanic, hay un pasaje donde ese muchacho, el actor principal, está en una mesa con toda la gente rica. sí, Y le dice, yo, ¿cómo te sientes? Algo así, le quisieron hacer bullying, se le hicieron burlar. Y él dice, fíjense nada más lo que es la circunstancia, yo soy feliz a mi manera, ¿no? Con otras palabras. sí. Porque yo ayer estaba abajo del puente Brooklyn y no sabía, y yo estoy comiendo con la sociedad más económicamente fuerte, ¿no? Exactamente. O sea, y soy feliz. Exactamente. O sea, Así soy es. feliz. O sea, con otras palabras, pero ese Sí. es el significado. Exactamente. ¿Recuerdan el nombre? Cuauhtémoc. El éxito, por supuesto, este es mi paradigma, El éxito es la consonancia, o sea, la concordancia, el acoplamiento, la concordia entre una decisión tomada y la alegría de vivir en consecuencia. Y eso tiene que ver con el ejemplo que acaba de poner Alfredo. Yo lo estaba poniendo precisamente el día de ayer en la escuela donde estuve. Les decía yo a los maestros, porque eran maestros, le dije, puse como ejemplo a uno de ellos, ¿no? Imagínate que Martín, el maestro Martín, dice, yo quiero ser jefe de sector. Y en 5 años yo tengo que ser jefe de sector. Y se esfuerza, y se sacrifica, y se desvela, y se esfuerza a lo máximo para cumplir los estándares que le piden y llega a ser jefe de sector. Ahora ya es jefe de sector. Primero hubo una decisión, ¿verdad? ¿Cuál fue la decisión? Ser jefe de sector. Consecuencia, ya es jefe de sector. Pero ahora vamos a ver la otra parte. ¿Qué es jefe de sector? Nada más que 6 u 8 meses después de que empezó a ser jefe de sector, yo les decía a ellos, llega la maestra Magdalena y le dice, profesor Martín, me permite, es que mire, traigo este problema porque... Y él le dice, traes un problema, mira todos los problemas que tengo yo aquí y mira la hora que es y no me he podido ir a mi casa y estoy hasta el gorro de problemas. Es decir, es una persona que está de mal humor, es una persona que está amargada. ¿A eso le llamas éxito? Sueldo, forma de vestir, automóvil. ¿Qué automóvil crees que traiga un jefe del sector? Bueno, dice la maestra Rosa, dice, ¿eres jefe del sector? No, ¿verdad? ¿Qué eres? ¿Director? Sí. Ya ella, más o menos. Pero fui maestra de matemáticas de las bellas. Perfecto. Entonces, si viéramos la apariencia, fácilmente podríamos decir es un hombre de éxito. Yo no le llamo éxito. En el otro extremo, otra vez refiriéndonos a la historia que platicó Alfredo, en el otro extremo, a lo mejor, ¿me dices su nombre? ¿Me recuerdas? Miguel. Miguel es ficticio. A lo mejor Miguel dice, yo, ¿para qué estudio yo?
así como Leonardo DiCaprio, que no me acuerdo el nombre en la película, pero Leonardo DiCaprio o Tony Reyes, que más o menos es lo mismo, dice, ¿yo para qué estudio si yo soy feliz así? Yo voy a limpiar parabrisas en los semáforos. Y él se dedica a limpiar parabrisas. En promedio, trabajando de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, más o menos, él se regresa a casa siempre con 300 pesos en monedas aquí en su bolsillo. Está feliz. Esas horas que está desde las 8 hasta las 6, está contento. Porque no todos los limpiaparabrisas están contentos, también hay que aclararlo, ¿eh? Pero él sí está contento, él disfruta, él saluda al automovilista, no llega y se la avienta, sino con amabilidad dice, ¿me permite? No sé, tiene su estilo. Zona de confort también, ¿no? Pero está, no, yo no estoy hablando de eso. Está disfrutando lo que hace, está disfrutando su vida y su trabajo. Y regresa con 300 pesos todos los días a casa y regresa feliz y duerme como si no le debiera Coppel. No sé, pero yo a eso le llamo éxito. Eduardo. Creo que sí, bueno, entiendo lo que usted nos quiere dar a entender. Por ejemplo, un caso que me viene a la mente en contraste es, no sé, gente como Robin Williams o Elvis Presley, que eran gente que socialmente se veía y tenían todas las cosas, ¿no? ¿Qué decíamos o qué decimos? Porque todavía incluso ya muerto Robin Williams, todavía mucha gente sigue siendo un hombre de mucho éxito. Pero ¿cómo terminó su vida? Igual que No, yo me visto también. Está solo. Cuando no me quise casar con ella. Exacto. No, pues todavía no tiene la edad. El juez no lo hubiera permitido, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, por eso yo digo, el éxito es la consonancia entre una decisión, quiero ser estrella de Hollywood, y ahora lo soy, pero no hay alegría en mi vivir. Yo eso no le llamo éxito. Antes de ahí hay un lapso, ¿no? Yo así le he dicho a mis hijos, tomas la decisión de, no sé, adquirir una casa, comprar algo o de terminar una necesidad, lo que sea. Pero antes de eso yo le digo, hay una espera. Y yo le denomino la feliz espera de la felicidad. O sea, porque muchos sufrimos la espera y esperamos el momento de ser felices hasta ese momento, ¿no? Pero yo les digo que disfruten. O sea, levántense y ay, qué padrísimo, voy a tener eso, pero que no esperes a ser feliz hasta ese momento, porque a veces llegas, yo recuerdo cuando salí cuando entré a la licenciatura en Derecho, yo decía, yo voy a trabajar en Derecho, entonces me esforcé muchísimo, pero decidí disfrutar ese proceso. Salí con muy buenas notas, de mis papeles, y cuando me dijeron sí, yo dije, no, ya no porque me gustó más litigar por fuera, y ya no ingresé. Pero disfruté la espera. Exacto. Y cuando llegó no era lo que yo esperaba y cambié de planes. Perfecto. Sí, ayer la plática con los maestros se estaba, ¿cómo se dice? Atascando un poco. Cuando, no era el tema, el tema, yo les di una plática demo del programa Ser Padres Constructores de Excelencia. Pero por cuestiones de que estaba yo hablando de que el niño natural, para el niño natural no existe el fracaso. Entonces, pues un maestro me cuestionó y tuve que centrarme en esto. Y el maestro no aceptaba eso. O sea, él a fuerza quería, le daba vueltas, pero quería que existiera el fracaso. Y es la segunda vez que me ocurre. La primera vez me ocurrió con un jefe de área de Pemex, en el área. Porque también, hasta el día de hoy, yo creo que si nos volviéramos a encontrar o hablar teléfono, él diría, sí existe el fracaso. Tan está él arraigado a esa idea del fracaso, que me dijo, a ver, la palabra fracaso está en el diccionario, ¿sí o no? Como que digo, ya te dije a que mate. Y yo me sonreí y dije, sí está. Como también está la palabra oscuridad, también está la palabra frío. ¿Existe el frío, señor químico? No. ¿Sí existe el frío físicamente? No. Es que eres químico, de físico no tienes nada. Pero frío. La ausencia de calor. El frío no existe, físicamente no existe. La oscuridad tampoco. La oscuridad es ausencia de luz. La luz sí la estudian los físicos, la pueden estudiar porque la luz sí existe. Pero existe la palabra oscuridad como un referente
Existe la palabra frío como un referente. Existe la palabra fracaso como un referente, pero no existe. No existe el fracaso, existen resultados. Y el vacío no existe tampoco, absoluto. Absoluto. Para mí el fracaso, antes de hablar, en este momento era cuando querías algo y no te esforzaste por miedo. Ahora ya sabes que eso, a ver, querías algo y no te esforzaste. Por miedo a algo, para mí eso fue fracaso, porque ni siquiera lo intentaste. El pensar que hubiera pasado, ¿sí? Ok. Y te quedas con eso, y si lo hubiera, y ya no hubiera pasado. Bueno, sí, pudiera ser. Tal vez los maestros se enfrascaron porque los momentos de educación sí nos hablan de un fracaso escolar cuando hay fracaso. Sí. No, estamos inmersos en un sistema cultural, profesora Rosa, que la verdad nos bombardea de paradigmas completamente erróneos. Hasta la fecha tenemos el paradigma, creo que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no me dejará mentir Perla, que habla de una educación, sistema educativo nacional, educación pública, gratuita, pero aparte de laica, por lo menos la educación básica, ¿cómo es? Obligatoria. Paradigma, educación obligatoria, ¿no debería ser más bien educación motivacional o motivante? ¿A quién le gusta que lo obliguen? ¿Por qué crees que hay tanta deserción? Porque no solamente los maestros insisten de una y de otra manera en meterles en la cabeza a los estudiantes desde niveles básicos hasta los más altos, que es una obligación aprender. Y yo digo, ¿de veras aprender es una obligación? ¿O es un privilegio? Me entenderán mejor al ratito que avancemos a lo que es el paradigma de la dicotomía trabajo-placer. Ahí me van a entender un poquito. Pero no debería de existir el paradigma de la educación obligatoria. Debería de cambiar a educación motivante o motivacional, para que los padres entiendan que no deben obligar a sus hijos. De hecho, una de las razones por las que el niño fracasa, nada más que esto es nuevo, no es relativamente nuevo. Yo estoy trabajando con muchos grupos de docentes esta parte, la parte neurocientífica, la parte socioemocional, pero desde las bases neurocientíficas. Amígdala, que me decía una maestra ayer, cuando usted mencionó amígdala, amígdala cerebral versus corteza cerebral. La amígdala cerebral casi siempre está dormidita, solamente despierta, y cuando despierta toma el control.